Bien, ¿cómo están? Acabamos de definir en el video anterior lo que puede ser considerado como literario y no literario, ¿sí? Recuerden que quizás lo que nosotros podemos hacer en cuanto a esa clasificación es definir a aquellos textos, ya sea orales o escritos, que nosotros usamos sin preocupación por el lenguaje, en lo cotidiano. Esos van a ser los que pertenecen a la no literatura, ¿sí? Lo que no es considerado literatura. Ahora, aquellos géneros, aquellos textos, sean orales o escritos, que tienen una complejidad en cuanto al desarrollo del lenguaje, en cuanto a la estética, en cuanto a la estructura. Por ejemplo, un poema se va a organizar en estrofas, en versos. Por ejemplo, una obra de teatro va a estar organizada a partir de su estructura dialogal. Un cuento, una novela, la novela puede estar dividida en capítulos, tiene que estar escrita en prosa, el cuento tiene que estar escrito en prosa, pertenece a lo que es género literario, ¿sí? Aquello que cuida el uso del lenguaje y respeta ciertas estructuras formales, ¿sí? Nuestro lenguaje cotidiano no pertenece al género literario, es decir, lo que está relacionado a lo cotidiano, a lo inmediato, a la generación espontánea, esos van a ser los que se conocen como géneros primarios, y aquellos géneros que son más complejos, que determinan o que están determinados por una elaboración más compleja del lenguaje, un cuidado del lenguaje, una selección particular del lenguaje y de cómo se acomodan esas palabras en torno a una estructura específica, van a ser aquellos que estén considerados como géneros literarios. Lo que yo les voy a subir acá, también a Classroom el día de hoy, es una presentación en la que vamos a conocer los géneros literarios principales. Dentro de la literatura hay tres grandes géneros, y estos son narrativo, lírico y dramático, ¿sí? Esta clasificación no la hice yo, la hizo Aristóteles ya por el siglo tercero o cuarto antes de Cristo, así que si tienen alguna queja se van a quejar con él, pero esta es la gran clasificación en la literatura, ¿sí? Todos los enunciados que son percibidos como arte forman la literatura. Esto es un poco lo que hablábamos en el video anterior, ¿sí? Y nosotros podemos clasificar toda esa cantidad enorme de lo que es literatura, lo podemos clasificar en género narrativo, lírico y dramático, siempre pensando como para establecer este orden, ¿no?, del que yo les hablaba. Entonces, venimos de los géneros discursivos. De los géneros discursivos pasamos a qué es lo que se considera literatura y qué es lo que no. Y ahí entramos dentro de los géneros literarios, y dentro de los géneros literarios vamos a ver esta clasificación, ¿sí? Narrativo, lírico y dramático. Tengan en cuenta, si se quieren armar como una especie de cuadro o de mapa conceptual de los contenidos que venimos viendo, esa es la progresión temática. ¿Qué es un enunciado? ¿Qué es un género discursivo? Dentro de los géneros discursivos, ¿qué se considera literario y qué no se considera literario? Ahí hablamos de lo no literario como género primario y de aquello que se considera literario como género secundario, ¿sí?, porque tiene una mayor complejidad. Y dentro de los géneros literarios ya podemos hablar de el narrativo, el lírico y el dramático, que es la gran clasificación, que vamos a encontrar. El primero es el género narrativo, quizás es el más conocido, ¿sí?, o el que más leímos en la primaria o en la secundaria. Fíjense que dice que es aquel en el que una voz creada por el autor, es decir, el narrador, cuenta lo que sucede a unos personajes en un tiempo y en un espacio determinado. Esto abarca desde cuentos breves hasta novelas extensas, pasando por los mitos, las leyendas, las fábulas, las parábolas, ¿sí? Son más los que incluye, pero bueno, esto es en rasgos generales. Entonces, fíjense que lo que yo les estoy marcando acá son palabras claves en rojo. ¿Por qué hago esta diferencia entre autor y narrador? Porque no hay que confundir la voz del narrador con la voz del autor. Cuando un escritor se embarca en la tarea de escribir un cuento o una novela, elige un personaje que va a ser la voz que nos cuente esa historia, ¿sí? Ese es el narrador, no es lo mismo que el autor, ¿sí?, salvo en algunos relatos específicos donde
por ejemplo, una autobiografía con fines literarios, ahí sí tenemos la voz del protagonista. Pero en general la voz del narrador va a ser aquella persona que nos cuenta esa historia. Y esta historia o lo que pertenece al género narrativo va a tener personajes a los que les suceden determinadas cosas en un tiempo y en un espacio. ¿Qué quiere decir? En un tiempo a veces determinado o no, ¿sí? Y en un espacio, es decir, sucede dentro de un ámbito espacial o geográfico determinado. No quiere decir que siempre sean espacios reconocibles, ¿sí? Pueden ser mundos ficticios imaginarios, pero siempre esto se da, las acciones y estos personajes están contextualizados, ¿sí? La característica, perdón, me olvidé de mencionarlo, la característica de este tipo de géneros es que están escritos en prosa, ¿sí? Están escritos como en bloques, en párrafos. A eso se refiere cuando ustedes van a escuchar la palabra prosa. El género lírico es el género que pertenece a la poesía, ¿sí? Poesía, canciones, todo eso pertenece al género lírico. ¿Por qué no se llama género poético? Porque esta clasificación, insisto, viene desde la antigüedad. Y antes, la lira, que es un instrumento, era un instrumento que se utilizaba al momento de hacer como recitaciones. Entonces, a partir de la unión de la música que producía la lira como instrumento más las recitaciones y este ritmo, ¿sí? La lira, el sonido de la lira con la recitación de determinados textos producía como una especie de musicalidad. A partir de ahí se conoce como género lírico. Es reconocido porque sus enunciados se estructuran en versos, lo que hablábamos hoy, no en renglones como sí sucede en la prosa, en el género narrativo, y en estrofas, no en párrafos como sí sucede en el género narrativo. La voz ficcional creada por el autor no narra acontecimientos, sino que transmite sus emociones y sentimientos. Esto es muy importante en lo que es el género lírico, ¿sí? Y es determinada por el yo lírico en lugar del narrador. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre el género narrativo y el género lírico? Y mire, profe, en primer lugar, en el género narrativo hay un narrador, en el género lírico no hay un narrador, hay un yo lírico. ¿Qué otra diferencia? Y la estructura, profe. El género narrativo se estructura a través de la prosa, es decir, en renglones y en párrafos. En cambio, el género lírico se estructura en versos y en estrofas, se organiza en versos y en estrofas. Género dramático, podrán ver acá las máscaras del teatro que ya son tan conocidas, la comedia y la tragedia siempre reflejadas en una cara feliz y una cara triste. El género dramático es aquel que pertenece o que se corresponde con el teatro, ¿sí? Son enunciados creados para ser representados en un escenario. ¿Qué quiere decir? Cuando un autor, un dramaturgo, se pone a escribir una obra de teatro, esa obra está pensada o se va a completar recién cuando se represente, recién cuando se ha llevado a un escenario, si no se queda a medio camino, ¿sí? Si la obra solamente queda en el papel y jamás es representada, jamás es llevada arriba de un escenario, va a quedar a medio camino. De nuevo, acá no hay narrador, como dice acá en la presentación, no hay nadie que cuente los hechos, sino que son los personajes los que toman la palabra. Es decir, nosotros reconstruimos la historia y la conocemos a través de los personajes. ¿Y cómo se estructura esa historia? Ustedes ya lo habrán visto en uno de los primeros ejercicios, o el segundo, creo que es el segundo. No, el primero, que tuvieron que clasificar los enunciados. Había un fragmento de una obra de teatro, ¿sí? Y fíjense que se estructura en diálogos o guiones, ¿sí? Siempre está la rayita de diálogo y ahí vamos a reconocer que se trata de una obra de teatro. Va a estar nombre del personaje, 2 puntos, guión, ¿sí? Y así va a ser toda la obra. También, aparte, aparecen indicaciones del autor que se conocen como didascalias, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Las didascalias son indicaciones del autor, ¿sí? No sé, por ejemplo, María Antonieta va a decir este diálogo con tono de enojo, con tono de tristeza, con tono de alegría, con tono de sorpresa. Esto es lo que tienen que ver los artistas, ¿sí? Los actores. Los actores cuando leen un guión teatral, las didascalias es aquello que está entre paréntesis y a ellos les va a marcar cómo se tienen que decir esos parlamentos o diálogos.
Bien, espero que lo hayan entendido, espero que haya sido claro. Tienen la presentación, que es una presentación corta, corta y con letra muy grande, así que pueden acceder y pueden revisarla cuando quieran. Y ahora les voy a subir un pequeño ejercicio referido a estos temas.